Es solo un marido inútil, mi esposa dijo en pleno tribunal, no con rabia, no con emoción, como quien lee una conclusión a la que llegó hace años. Me quedé en silencio, pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala sabía todavía, es que ese silencio era la trampa más calculada que alguien había tendido en esa corte. La jueza no respondió de inmediato. Miró más allá de mi esposa y se enfocó en su abogado. Sus ojos se entrecerraron, no con enojo, sino con curiosidad. Entonces hizo una pregunta que cortó el aire de la sala como un bisturí. Abogado, dijo, ¿está usted seguro de que entiende quién es el señor Hartwell y a qué se dedica realmente? Mi esposa se tensó. Su abogado vaciló. Y por primera vez, esa mañana, la confianza de Lydia Hartwell se agrietó. El reloj sobre el estrado de la jueza marcaba las 9:14 de la mañana cuando Lydia terminó de hablar. La sala 3B del juzgado del condado de DuPage era más pequeña de lo que la gente imagina cuando piensa en un tribunal sin eco dramático, sin galería llena de espectadores, solo bancas de madera desgastadas, luz fluorescente y ese olor tenue a papel y desinfectante que se adhiere a los edificios gubernamentales sin importar cuántas veces los limpien. Yo estaba sentado en la mesa del demandado, con las manos apoyadas y las palmas planas contra la superficie. Aprendí hace años que los puños cerrados invitan a la interpretación, las manos quietas, no. Mi nombre es Ethan Cole Hartwell. Tengo 52 años. Estuve casado con Lydia durante 26 años, y hasta 3 semanas antes de esta audiencia, nadie había sugerido jamás, ni en voz alta, ni por escrito, ni de ninguna otra forma, que yo fuera incapaz de manejar mi propia vida. Lydia estaba a unos pasos de mí, inclinada hacia la jueza, blazer azul marino, maquillaje neutro, el collar de perlas que se ponía cada vez que quería parecer serena pero compasiva. Había practicado esa versión de sí misma cuidadosamente. La reconocí porque había vivido con ella durante décadas. Su abogado, Trent Walden, acababa de terminar de exponer su petición. Describió a Lydia como una esposa que había cargado con las responsabilidades financieras y emocionales del hogar durante años. Me describió a mí como retraído, pasivo y crónicamente desconectado de la planificación a largo plazo. Enfatizó preocupación, estabilidad, protección. Entonces Lydia pronunció la frase que claramente había guardado para causar impacto. Es solo un marido inútil, dijo. No entiende las finanzas, nunca las ha entendido. No me miró cuando lo dijo. Yo no reaccioné. No porque no doliera, sino porque reaccionar habría alimentado su narrativa. Lydia siempre creyó que el silencio significaba vacío. Confundió la contención con la ausencia. Ese malentendido fue la base de todo lo que vino después. Y si estás escuchando esto ahora mismo, si alguna vez alguien confundió tu calma con debilidad, quiero que prestes mucha atención a lo que sucedió a continuación. La jueza Marlene Sykes se reclinó ligeramente en su silla. Tenía unos 60 y tantos años, cabello plateado, cortado con pulcritud, gafas de lectura equilibradas en la punta de la nariz. Tenía la presencia calmada y económica de alguien que ha escuchado miles de historias y ha aprendido a detectar las costuras donde no encajan del todo. No me miró a mí, miró a Trent. Abogado, dijo con tono parejo. ¿Confía usted en que entiende el historial profesional del señor Hartwell? Trent parpadeó. Sí, su señoría. Trabaja en operaciones. Gestión de riesgos, creo. La jueza inclinó la cabeza apenas una fracción. ¿Y está seguro de que esa es la imagen completa? Hubo una pausa, no larga, pero lo suficiente para que toda la sala lo notara. Lydia se giró hacia mí entonces. Su expresión se endureció ligeramente. No tenía miedo todavía, pero algo había cambiado. Yo no había planeado que este momento llegara tan temprano. Esperaba sentarme en silencio durante otra hora de testimonio antes de que algo cambiara. Pero la jueza Sykes tenía un hábito, uno que yo reconocía por haberla observado presidir asuntos no relacionados años antes,
cuando algo no cuadraba. Hacía preguntas directas más temprano que tarde. Ese hábito fue exactamente la razón por la que yo estaba ahí. 3 semanas antes, Lidia había presentado una petición de emergencia pidiendo al tribunal que la nombrara como tutora financiera temporal, no sobre mi madre, sobre mí. Alegó que yo era incapaz de reconocer la explotación, incapaz de manejar activos de manera responsable y emocionalmente deteriorado por un desapego prolongado. En 48 horas desde esa presentación, mis cuentas personales fueron congeladas pendientes de revisión. Mi empleador me puso en licencia administrativa por precaución. Mi acceso a ciertos sistemas internos fue suspendido. La palabra incompetente aún no se había pronunciado, pero flotaba en el aire como humo. Quiero que entiendas algo importante aquí. Esto puede pasarle a cualquiera. Una sola petición, un solo documento, y tu vida entera puede quedar suspendida. Tus cuentas congeladas, tu trabajo en pausa, tu reputación en el limbo. Yo no protesté públicamente, no acusé a Lidia, no llamé a familiares para argumentar mi caso. Leí, verás, he pasado la mayor parte de mi vida adulta trabajando en cumplimiento normativo y análisis de riesgos internos, no el tipo llamativo. No persigo titulares, ni testifico regularmente en tribunales. Apoyo investigaciones, reviso sistemas financieros, documento inconsistencias y asesoro a empresas cuando algo no se siente bien. Trabajo silencioso, trabajo que nadie celebra, trabajo que Lidia siempre desestimó, como mover papeles. Cuando mi madre, June Cole, sufrió un derrame cerebral leve 8 meses antes, Lidia se ofreció a manejar la logística, citas, cuentas, documentos. Dijo que me quitaría presión mientras yo me enfocaba en el cuidado. La dejé hacerlo. June confiaba en Lidia, o quizás confiaba en el matrimonio. De cualquier forma, se firmaron papeles durante periodos de fatiga. Se accedió a cuentas por conveniencia. Lidia se convirtió en el punto de contacto para instituciones que antes trataban directamente con mi madre. Entonces June murió. 3 semanas después del funeral, llegó la petición de Lidia. Sentado en ese tribunal, escuchando a mi esposa describirme como inútil, sentí algo inesperado. No rabia, sino claridad. Lidia no estaba improvisando. Esto era un plan que requería que yo siguiera siendo exactamente quien ella creía que era. Callado, distraído, desconectado. Lo que no se dio cuenta es que el silencio nunca significó que yo no estuviera prestando atención. La jueza Sykes golpeó suavemente su bolígrafo contra el estrado. «Señor Hartwell», dijo, finalmente girándose hacia mí, «usted ha permanecido en silencio hasta ahora. ¿Es intencional?» «Sí, su señoría». «¿Por qué?» Sostuve su mirada. «Porque esta petición depende de suposiciones, y las suposiciones tienden a derrumbarse cuando los hechos se introducen demasiado pronto». La sala se quedó inmóvil. Lidia inhaló bruscamente. La jueza Sykes me estudió un momento más y luego asintió. «Muy bien», dijo. «Señorita Mercer, puede proceder cuando esté lista». Dana Mercer, mi abogada, se levantó lentamente de su asiento. Y Lidia Hartwell, por primera vez desde que presentó esa petición, se vio insegura. La primera vez que Lidia me llamó inútil no fue en un tribunal, fue en nuestra mesa de cocina, años antes. Por en una tarde que olía levemente a café quemado y limpiador de limón. Ryan acababa de irse a la universidad. Hannah todavía estaba en preparatoria. La casa se sentía más silenciosa que nunca, como si estuviera esperando algo que no sabíamos cómo nombrar. Lidia estaba en el mostrador clasificando correo, pasando sobres con movimientos rápidos e irritados. No me miró cuando habló. «Entonces, ¿cuál es tu plan?», preguntó. «¿Para qué?», dije. Suspiró, agudo y teatral. «Para todo, Ethan, para tu carrera, para nosotros,
Simplemente flotas. Recuerdo que asentí. Recuerdo que no dije nada. En ese momento pensé que la contención era madurez. Pensé que el silencio evitaba que las discusiones se convirtieran en cicatrices. Lo que no entendí entonces es que el silencio puede ser reutilizado. Con el tiempo, Lidia lo convirtió en evidencia. Hay una lección aquí que la mayoría de las personas aprenden demasiado tarde. Tu silencio, tu paz, tu deseo de evitar el conflicto, puede ser usado en tu contra por alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. No confundas mantener la paz con proteger la verdad. Nuestro matrimonio siempre funcionó en vías paralelas. Compartíamos una casa, criamos hijos, coordinábamos horarios, pero nuestras vidas internas rara vez se cruzaban. Lidia gustaba de la visibilidad, prosperaba, siendo vista como competente, admirada, indispensable. A mí me gustaban los sistemas, me gustaba el orden, me gustaba saber que si algo salía mal, podía rastrearlo hasta su origen. Ella manejaba a las personas, yo manejaba los procesos. Al menos, así empezó. Gradualmente, Lidia tomó control de cualquier cosa que requiriera una firma. Cambió nuestros ahorros a un banco diferente sin decirme. Se añadió como contacto principal en nuestro seguro. Les dijo a los hijos que le preguntaran a ella sobre dinero, porque papá no le gusta lidiar con esas cosas. Cuando protesté suavemente, lo enmarcó como resistencia. Odias la responsabilidad, decía. Te estoy ayudando. Y porque no quería pelear, lo dejé pasar. El error que la mayoría de nosotros cometemos es exactamente ese. Dejamos pasar las pequeñas cosas porque cada una parece insignificante por sí sola. Pero cuando miras hacia atrás, esas pequeñas cosas formaron una cadena. Y cuando finalmente te das cuenta, la cadena ya está cerrada. El cambio con mi madre ocurrió silenciosamente. Jun siempre fue meticulosa con sus finanzas. Cuadraba su chequera cada domingo por la mañana con una taza de café, 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Guardaba recibos en sobres etiquetados. Le gustaba saber a dónde iba cada dólar. Después de que mi padre murió, me dijo, el papel es memoria, no lo pierdas. Cuando empezó a olvidar pequeñas cosas, lo noté antes que Lidia. O tal vez Lidia lo notó y no dijo nada. De cualquier forma, Lidia intervino con una confianza que al principio se sintió reconfortante. Programó citas, habló con el banco, me dijo que se encargaría de las partes aburridas. Tú ya haces suficiente, dijo, déjame manejar esto. Jun confió en ella. Lidia era familia, era cálida, atenta, capaz. Cuando Lidia traía documentos para firmar, Jun no los cuestionaba. Estaba cansada, se estaba recuperando. Asumió buena fe. Yo también la asumí. La primera señal de alarma vino meses después. Cuando Lidia mencionó casualmente que había estado moviendo cosas para simplificar las cuentas de Jun, le pregunté qué quería decir. Lo descartó con un gesto. Solo es orden, dijo. No tienes que preocuparte. Pero la preocupación es un hábito que no se desaprende fácilmente. Después del funeral de Jun, la casa se llenó con los rituales habituales. Cacerolas, tarjetas de condolencia, conversaciones que nunca llegaban al punto. Lidia tomó el control, coordinó con la funeraria, manejó las llamadas. Agradeció a la gente en mi nombre. 3 semanas después, recibí la petición. Llegó por mensajería, gruesa y oficial, dirigida a mí, con mi nombre completo. Me senté en mi auto en la entrada durante varios minutos antes de abrirla, mirando la condensación formarse en el parabrisas. Cuando finalmente leí las palabras, incapacidad financiera, a tutela de emergencia, se sintieron irreales, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Lidia estaba pidiendo al tribunal que la nombrara como mi tutora financiera temporal, no porque yo hubiera tomado decisiones imprudentes, no porque hubiera perdido dinero, sino porque, según ella, yo era incapaz de reconocer la explotación.
La ironía no se me escapó. En días, mis cuentas fueron congeladas. Mi empleador me puso en licencia administrativa, sin acusación, sin explicación, solo suspensión. Años de trabajo constante, reducidos a un período de espera. Ryan dejó de devolverme las llamadas. Hannah envió un solo mensaje de texto. Mamá dice que necesitas ayuda. Esa noche, dormí en el sofá. Lydia no me lo pidió. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente. Abrí mi computadora y empecé donde siempre empiezo, con los registros. No acusé a Lydia. No la confronté. No llamé a familiares para defenderme. Extraje estados de cuenta bancarios. Solicité historiales de transacciones. Construí una línea de tiempo. Los patrones no se anuncian solos. Se revelan lentamente. Si eres paciente. Me tomó la mayor parte del día antes de notar la alineación. Retiros pequeños. Honorarios de consultoría. Transferencias justo por debajo de los umbrales de reporte. Todos agrupados alrededor de fechas específicas. Fechas en las que Lydia había visitado a mi madre y sola. Los marqué. Los crucé con referencias. Construí una hoja de cálculo para el final de la semana. Había identificado múltiples transacciones que sumaban decenas de miles de dólares que no correspondían a ningún gasto documentado. Cuando le pregunté a Lydia sobre una de ellas, cuidadosamente, con tono neutro, ella sonrió. No te preocupes por eso, dijo. Lo tengo bajo control. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No rabia, no traición, reconocimiento. Lydia no se veía a sí misma robando, se veía corrigiendo un desequilibrio. Creía que merecía el control, porque creía que había cargado con nosotros durante años, y creía, sinceramente, que yo nunca lo notaría. Esa creencia fue lo más peligroso que llevó al tribunal, porque el silencio, una vez confundido con ausencia, se convierte en una vulnerabilidad. Y Lydia había construido todo su caso sobre la suposición de que yo no tenía nada que mostrar. No fui a la casa de mi madre de inmediato. Eso me sorprendió, incluso a mí. Durante días después de que llegó la petición, me quedé en nuestra casa, moviéndome por habitaciones que de repente se sentían provisionales. Lydia fue cuidadosa durante ese tiempo, no amable, cuidadosa. Hablaba lentamente, como si solo el volumen pudiera disparar algo frágil en mí. Me recordaba citas que no tenía. Se ofrecía a manejar cosas que yo no le había pedido que tocara. Estaba construyendo un expediente, así que esperé. Cuando finalmente conduje a la casa de June, era una mañana gris de jueves, ese tipo de gris del medio oeste que aplana todo, que hace que los colores retrocedan. Oak Park estaba tranquilo, el vecindario sin cambios de maneras que se sentían casi acusatorias, las mismas casas de ladrillo, los mismos setos recortados lo justo, las mismas aceras que mi madre solía barrer cada sábado, como si alguien fuera a calificarla. Estacioné en la entrada y me quedé ahí más tiempo del necesario, las manos descansando sobre el volante. La casa no parecía la escena de un crimen, parecía una vida pausada a mitad de frase. Entré. El aire olía a lavanda y libros viejos, el olor de June. La sala estaba ordenada pero vivida. Una manta doblada sobre el brazo del sofá, una pila de libros de la biblioteca en la mesita, sus lentes de lectura boca abajo, exactamente donde siempre los dejaba. Fui directo al dormitorio de invitados. June guardaba sus registros en un archivero de 4 cajones, beige e insignificante. Servicios, médicos, banca, impuestos. Etiquetaba todo con letras mayúsculas y pulcras. Después de que mi padre murió, me dijo, si algo me pasa a mí, sabrás dónde buscar. Abrí cada cajón. Al principio, nada parecía mal. Los estados de cuenta estaban ahí. Correspondencia, copias de cheques. Pero después de una hora, los patrones empezaron a deshilacharse. Sobres resellados, estados de cuenta fuera de secuencia, huecos donde debían estar los originales. Saqué todo sobre la cama
y empecé a ordenar por fecha. Fue entonces cuando encontré el poder notarial. No estaba escondido, no necesitaba estarlo. Estaba en una carpeta marcada como legal, archivada ordenadamente entre documentos más antiguos. La firma de June estaba ahí, real, desigual, de una manera que coincidía con las semanas después de su derrame. El lenguaje era amplio, demasiado amplio. Otorgaba autoridad sobre decisiones financieras sin limitación significativa. Pero lo que captó mi atención no fue el alcance, fue el momento. El documento fue firmado en un día en que el neurólogo de June había documentado confusión incrementada, no incompetencia, vulnerabilidad, suficiente para hacer cuestionable el consentimiento, suficiente para hacer efectiva la presión. Fotografié el documento y seguí buscando. El diario vino después. Estaba metido entre dos álbumes de fotos en el closet del pasillo, un cuaderno de cuero marrón, gastado y suave en los bordes. El tipo de objeto que no compras por accidente. June siempre había gustado de las cosas que duran. La primera entrada estaba fechada 15 meses antes de su muerte. Lydia llamó hoy, decía. Dijo que quería ayudar más. Sonaba sincera. Quiero creerlo. Las entradas eran cortas al principio. Fechas, visitas, notas sobre el cansancio. Lydia trayendo víveres. Lydia haciendo preguntas sobre las cuentas. Entonces el tono cambió. Día nublado. Lydia tenía papeles. Dijo que eran para ayudarla a hablar con el banco. Firmé. No debí. Demasiado cansada para discutir. 2 semanas después. Mejor día. Revisé los papeles. Poder notarial. No era mi intención dar eso. Avergonzada. No quiero molestar a Ethan. Mi pecho se apretó. La última entrada. Estaba dirigida a mí. Si estás leyendo esto, algo ha salido mal. No olvidé quién eres. Sé lo que haces. Confié en que verías lo que yo no podía. Me senté en el piso de ese closet durante mucho tiempo, sin llorar, solo respirando. Cuando dejé la casa, llevé copias de todo. Los originales se quedaron donde estaban. La evidencia importa más cuando no ha sido alterada. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en la garganta, quiero que sepas que no estás solo. Hay millones de personas que han descubierto que alguien en quien confiaban estaba tomando más de lo que les correspondía. La pregunta no es si te sientes traicionado. La pregunta es, ¿qué haces con esa traición? Esa tarde, llamé a Dana Mercer. Dana no reaccionó emocionalmente cuando le conté lo que había encontrado. Hizo preguntas precisas, fechas, nombres, contexto médico. Escuchó de la manera en que escuchan los investigadores, sin interrumpir, sin llenar el silencio. Esto no se trata de fraude notarial, dijo cuando terminé. Se trata de explotación durante la vulnerabilidad. Eso es peor, dije. Sí, respondió. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Explicó cómo se desarrollan realmente estos casos. Los servicios de protección de adultos se involucran. Los bancos marcan actividad irregular. Los tribunales evalúan la capacidad como un espectro, no como algo binario. La petición de Lydia no era solo agresiva, era arriesgada. Si el tribunal creía que June había sido vulnerable, todo lo que Lydia tocó sería escrutado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Dana. Pensé en el diario, en la letra cuidadosa de mi madre, en la manera en que se había protegido sin confrontación. Quiero que la verdad salga a la superficie sola, dije, sin que yo la fuerce. Dana guardó silencio un momento. Entonces esperamos y nos preparamos. Durante las siguientes 2 semanas, viví deliberadamente dentro de las expectativas de Lydia. No la confronté, no acusé. Respondí las preguntas de su abogado de manera mínima durante la deposición preliminar. Cuando preguntaron sobre mi trabajo, lo describí de forma simple, sin adornos, sin credenciales voluntarias. Consultor de auditoría interna, soporte de cumplimiento, análisis de riesgos. Lydia observó la deposición por videoconferencia. La vi relajarse conforme avanzaba. Sonrió cuando respondí de manera sencilla.
Asintió cuando no me expliqué. Confundió la contención con la rendición. Mientras tanto, Dana trabajaba. Solicitó registros bancarios por los canales apropiados. Se coordinó con oficiales de cumplimiento que marcaron transacciones que no coincidían con los propósitos declarados. Alertó discretamente a los servicios de protección de adultos, activando una revisión paralela. No una acusación, una investigación. Para cuando se acercó la audiencia, múltiples sistemas se movían independientemente. Eso era importante. La verdad tiene más peso cuando no depende de una sola voz. La noche antes de la audiencia, volví a la casa de Jun una última vez. No entré. Me senté en mi auto, estacionado junto a la acera, mirando la luz del porche emitir un resplandor familiar. Pensé en cómo mi madre se había preparado para esto sin saber exactamente cómo se desarrollaría. No había alzado la voz, no había acusado, había dejado un rastro. Recuerda esto. A veces, la defensa más poderosa no es un grito, es un rastro de papel dejado por alguien que sabía que la verdad eventualmente necesitaría un camino para encontrarte. En el tribunal, a la mañana siguiente, cuando Lydia habló y Trent repitió su narrativa, permanecí en silencio. Cuando la jueza Sykes hizo su pregunta, cuando la sala hizo una pausa, entendí que habíamos llegado al punto que mi madre había anticipado, el punto donde el trabajo silencioso comienza a hablar por sí mismo. La sala 3B se sintió diferente después de la pregunta de la jueza, no más ruidosa, no tensa de la manera que la gente espera. Se sintió alerta, como si la sala misma se hubiera inclinado hacia adelante, esperando ver qué versión de la realidad prevalecería. La jueza Sykes no se apresuró. Ajustó sus gafas, echó un vistazo al expediente frente a ella, luego miró directamente a Dana Mercer. «Señorita Mercer», dijo, «puede proceder». Dana se levantó lentamente. Sin dramatismos, sin caminar de un lado a otro, puso una mano sobre la mesa, anclándose, y habló en un tono que sugería que no estaba ahí para discutir, solo para aclarar. «Su señoría», comenzó Dana, «esta petición se basa en la afirmación de que el señor Hartwell carece de la capacidad para reconocer la explotación financiera. Lo que pretendemos demostrar es que lo opuesto es verdad, y que la explotación ocurrió porque alguien creyó que él no lo notaría. Empezó con los registros bancarios. No todos, solo los suficientes. Una línea de tiempo simple apareció en el monitor. Fechas a la izquierda, transacciones a la derecha, retiros, transferencias, pagos etiquetados como apoyo administrativo y consultoría. Nada llamativo. Nada obviamente criminal por sí solo. Estas transacciones, dijo Dana, señalando la pantalla, ocurrieron durante un período de 10 meses. Cada una coincide con una visita de la señora Hartwell a la residencia de June Cole, no a citas médicas, no a bancos, a la residencia. Trent Walden se levantó a medias de su asiento. «Objeción, denegada», dijo la jueza Sykes con calma. «Continúe». Dana no se detuvo. A continuación, y abordó el poder notarial. No acusó a Lydia de falsificarlo. En su lugar, lo enmarcó clínicamente. Este documento fue ejecutado en una fecha en la que el neurólogo de la señora Cole documentó confusión incrementada y funcionamiento ejecutivo reducido, no incompetencia, vulnerabilidad. La jueza Sykes se inclinó ligeramente hacia adelante. En Illinois, continuó Dana, la capacidad no es binaria. El consentimiento obtenido durante la vulnerabilidad, especialmente sin asesoría legal independiente, requiere escrutinio. Lydia cruzó los brazos con fuerza. Dana avanzó. Después de la ejecución de este documento, la señora Hartwell obtuvo acceso expandido a las cuentas de la señora Cole. Ese acceso coincide con un cambio marcado en el comportamiento de las transacciones. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Antes de esta fecha, los patrones de gasto de la señora Cole
fueron consistentes durante más de una década. Servicios, víveres, farmacia. Después, vemos retiros discrecionales sin facturas correspondientes, sin cobros médicos y sin documentación que respalde su propósito declarado. Trent objetó de nuevo. Esta vez, su voz carecía de convicción. La jueza Sykes lo denegó sin levantar la vista. Dana hizo una pausa. Su señoría, dijo, antes de proceder más, creo que el contexto es importante. Se giró ligeramente hacia mí. Señor Hartwell, dijo, ¿puede explicar brevemente cuál ha sido su rol profesional durante los últimos 20 años? Me puse de pie. Trabajo en cumplimiento interno y análisis de riesgos, dije. Ayudo a organizaciones a identificar comportamiento financiero irregular y debilidades sistémicas. La mayor parte de mi trabajo ocurre antes de que algo se haga público. ¿Ha testificado en tribunal?, preguntó la jueza. Sí, dije, algunas veces, cuando las empresas necesitaban explicar hallazgos. No con frecuencia. La jueza Sykes asintió. Se giró de nuevo hacia Trent. Abogado, dijo. ¿Este historial fue incluido en su evaluación de la capacidad del señor Hartwell? Trent vaciló. Entendimos que su rol era limitado. Eso, respondió la jueza Sykes de manera ecuánime. Parece ser una suposición. Lydia se puso de pie abruptamente. A él no le gusta la atención, dijo bruscamente. Se esconde detrás de hojas de cálculo. Eso no lo hace competente. La jueza Sykes levantó una mano. Señora Hartwell, siéntese. Lydia no discutió, pero su mandíbula se tensó. Dana continuó. No presentó el diario todavía. En su lugar, presentó un resumen de los servicios de protección de adultos. No una conclusión, una investigación. Los servicios habían sido notificados. Una revisión preliminar había comenzado. Los bancos habían marcado irregularidades independientemente. Se le pidió a este tribunal que interviniera, dijo Dana, porque la señora Hartwell alegó que su esposo no podía reconocer la explotación. Sin embargo, múltiples instituciones lo hicieron sin que él las motivara. La expresión de la jueza cambió. Señorita Mercer, dijo lentamente, ¿está sugiriendo que esta petición en sí activó una revisión más amplia? Sí, su señoría, y esa revisión está en curso. El silencio se asentó de nuevo, más pesado esta vez. La jueza Sykes entrelazó las manos. Señora Hartwell, dijo, girándose hacia Lydia, usted solicitó autoridad de emergencia sobre las finanzas de su esposo, basándome en lo que he escuchado. Esa solicitud parece prematura. Lydia abrió la boca. Luego la cerró. Estoy denegando la petición, continuó la jueza Sykes, con prejuicio. Hizo una pausa, y dados los elementos de prueba presentados y las investigaciones independientes ahora en curso, estoy refiriendo este asunto al fiscal del distrito para revisión adicional. Las palabras aterrizaron suavemente, pero aterrizaron. Los hombros de Lydia cayeron, no de vergüenza, sino de cálculo. Había perdido el control de la línea de tiempo. La jueza Sykes me miró de nuevo. Señor Hartwell, dijo, hizo bien en permanecer en silencio. Asentí una vez, cuando el mazo golpeó. No sentí ningún torrente de triunfo, solo una sensación de alineamiento, como algo que había estado torcido, que finalmente se enderezaba. Afuera del tribunal. Dana se inclinó hacia mí. Esta parte terminó, dijo en voz baja. La siguiente parte no será así. Lo sabía, porque cuando los sistemas comienzan a moverse, rara vez se detienen en la primera verdad que descubren. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de nosotros con un sonido que parecía final, pero no lo era. Afuera, el aire tenía el filo cortante de la primavera temprana, suficientemente frío para mantener a la gente en movimiento. No lo suficiente para justificar quedarse adentro. La petición fue denegada, pero eso no era el final. Las cuentas seguían en revisión.
Mi empleador seguía siendo cauteloso. Mis hijos seguían atrapados entre versiones de la misma historia. Y ahora, los sistemas habían notado, en 48 horas. La auditoría se expandió. No sucedió dramáticamente. No hubo sirenas. No confrontaciones. Los bancos simplemente hicieron lo que los bancos están entrenados para hacer cuando los servicios de protección de adultos abren una investigación preliminar. Ampliaron el alcance. Las cuentas de June fueron examinadas junto con cualquier cuenta conjunta a la que Lydia tuviera acceso. Se solicitaron historiales de transacciones que retrocedían años, no meses. Los patrones fueron comparados entre instituciones. Dana me llamó esa noche. Los servicios de protección están involucrados formalmente ahora, dijo. No están acusando. Están documentando. Eso importa. ¿Lydia lo sabe? Pregunté. Todavía no, dijo Dana. Pero lo sabrá. Lydia no vino a casa esa noche. En su lugar, envió un mensaje de texto. Corto, seco, performativo. Necesitamos hablar. Me avergonzaste hoy. No respondí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de las 8. Ryan. Su voz estaba tensa, controlada de la manera en que suenan las personas cuando intentan no tomar partido. Mamá dice que la jueza exageró. Dijo, dice que tú lo planeaste todo. Me recargué en el mostrador de la cocina y cerré los ojos. ¿Tú qué piensas? Pregunté. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para escuchar el tráfico a través del teléfono. No lo sé, admitió. Ella siempre se encargó de las cosas. Tú siempre te mantuviste al margen. Eso no es lo mismo que no prestar atención, dije. Exhaló. Hannah está alterada. No ha llamado, dije. Está asustada, respondió Ryan. Mamá le dijo que no se metiera. Algo se apretó en mi pecho. Dile que no tiene que elegir, dije. Solo tiene que ser honesta consigo misma, si con nadie más. Ryan no respondió de inmediato. De acuerdo, dijo, finalmente. Le diré. Colgamos, y la casa se sintió cavernosa. Esa tarde, Dana reenvió un correo de un oficial de cumplimiento bancario. El tono era neutral, procedimental. El contenido no lo era. Múltiples transacciones habían sido marcadas como inconsistentes con los propósitos declarados. Varios pagos canalizados a través de una entidad consultora intermediaria generaban preocupación por falta de licencia y documentación de respaldo. Va a entrar en pánico, dijo Dana cuando la llamé. Es cuando se cometen errores. Yo no quería que Lydia entrara en pánico. El pánico hace impredecible a la gente. Quería que explicara. Las explicaciones dejan rastros. 2 días después, los servicios de protección me contactaron directamente. Una trabajadora social llamada Elaine Morris se presentó por teléfono, voz calmada, practicada. Estamos realizando una revisión estándar relacionada con las cuentas de June Cole, dijo. Necesitaremos hablar con usted y su esposa por separado. Respondí cuidadosamente. Con verdad. No acusé a Lydia. Describí hechos, fechas, observaciones. Elaine tomó notas y me agradeció. Estaremos en contacto, dijo. Lydia llegó a casa esa noche, tarde, cargando una tensión que no intentó ocultar. Me están interrogando, espetó, dejando caer su bolso sobre la mesa. Bancos. Una trabajadora social. Esto es tu culpa. La miré. Se veía más pequeña de alguna manera. No disminuida, sino comprimida por el peso del escrutinio. Esto es el resultado de tu petición, dije con calma. Tú pediste supervisión, resopló. Pedí proteger a la familia, declarándome incompetente. Respondí. Sus ojos centellearon. Eres incompetente. Ethan, no entiendes cómo funcionan las cosas. Casi sonreí. Casi. Díselo a ellos, dije. Me miró fijamente. Luego se dio la vuelta, la mandíbula apretada. Hay algo que quiero que notes aquí. Cuando alguien que te ha controlado empieza a perder ese control, el lenguaje cambia. Primero, eres inútil.
Luego, eres manipulador. Luego, eres destructivo. Los adjetivos cambian, pero la intención no. La intención siempre es mantener su versión de la realidad intacta. La semana siguiente se estiró fina. Los servicios de protección entrevistaron a Lidia. Los bancos solicitaron aclaraciones. Dana se coordinaba con investigadores cuidando de no interferir. Mi empleador extendió mi licencia administrativa, sin promesas, sin plazos. Ryan visitó una vez, brevemente. Se sentó en el borde del sofá y evitó mis ojos. Ella no responde preguntas directamente, dijo en voz baja. Mamá, sigue diciendo que la gente está torciendo las cosas. ¿Le crees? Pregunté. Vaciló. No sé qué creer. Eso es honesto. Dije. Hannah llamó 2 noches después. Su voz temblaba. Papá, creo que cometí un error. No lo hiciste, dije de inmediato. Sea lo que sea, me contó que había visto a Lidia usando los aretes de June meses antes. Joyería familiar. Lidia había dicho que June se los había dado. Hannah no lo cuestionó en ese momento. Ahora, no estaba segura. No le dije a nadie, dijo Hannah. Tenía miedo de que mamá se enojara. Puedes decírselo a los servicios de protección, dije con suavidad. No tienes que acusar. Solo di lo que viste. Sollozó. Arruinará todo. Pensé en el diario de June, en la preparación silenciosa. No, dije. Aclara las cosas. Los hallazgos de la auditoría llegaron en piezas. No todos de una vez. Cada pieza se alineaba con la siguiente. Transferencias canalizadas a través de un tercero, pagos justificados vagamente, documentación creada después del hecho. Entonces Dana me llamó una tarde. Su voz más baja de lo usual. Identificaron a la intermediaria. Dijo, una mujer llamada Janelle Pierce, sin licencia, sin fianza. Ha sido contactada por investigadores. ¿Respondió? Pregunté. Sí, dijo Dana con cuidado. Con abogado. Eso importaba. Significaba que Janelle no estaba actuando impulsivamente. Significaba que esto se desarrollaría como los casos reales se desarrollan, lenta, deliberadamente, con consecuencias medidas en meses. No hay momentos. Dana hizo una pausa. Ethan, dijo, prepárate. Esto tomará tiempo. Las relaciones no volverán a la normalidad. Algunas cosas no regresarán a lo que fueron. Miré alrededor de la cocina. La misma mesa donde Lidia una vez me había llamado inútil. Las mismas esquinas silenciosas donde las suposiciones se habían endurecido hasta convertirse en verdades. No estoy buscando que todo vuelva a como era, dije. Estoy buscando que las cosas sean honestas. Eso suele ser más difícil, respondió Dana. Cuando colgué, me senté solo con ese pensamiento. La honestidad no se apresura, se acumula, y una vez que lo hace, no desaparece solo porque alguien quiera que desaparezca. La llamada de Dana llegó un martes por la tarde, del tipo que finge ser ordinaria hasta que contestas. Han contactado a Janelle Pierce formalmente, dijo, con abogado presente. No ha confesado nada, pero está cooperando. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que está respondiendo de manera acotada, respondió Dana, proporcionando registros cuando se le obliga, sin discursos, sin textos. Así es como la gente se protege cuando se da cuenta de que el terreno ha cambiado. Durante las siguientes 3 semanas, la investigación se expandió en pasos pequeños y metódicos. Los servicios de protección completaron su evaluación inicial y refirieron el asunto al condado. Bancos emitieron solicitudes de seguimiento. Se redactaron citaciones judiciales, no dramáticas, solo precisas. Cada solicitud jalaba otro hilo. Lidia intentó recuperar el control, aparentando cooperación. Asistió a entrevistas, respondió correos con prontitud, enmarcó cada transferencia como un malentendido, cada pago como necesidad administrativa. Se apoyó fuertemente en la idea de que June había querido que las cosas se manejaran discretamente.
y que yo nunca había mostrado interés. Los investigadores escucharon, luego compararon notas. El patrón no cambió. Lo que cambió fue el tono de Lidia. Dejó de llamarme incompetente y empezó a llamarme manipulador. Le dijo a Ryan que yo estaba usando mi trabajo como arma. Le dijo a Hannah que yo estaba dejando que extraños destruyeran a la familia. Cada versión contradecía la anterior. Cada conversación dejaba más residuo. Ryan se retiró. Ya no la defendía, pero tampoco la confrontaba. Hannah, por otro lado, empezó a hablar. No de golpe, no fácilmente. Describió momentos que no creyó que importaran. Su madre pidiéndole que hiciera recados al banco, instrucciones de mantener las conversaciones vagas, recordatorios de no meterse en cosas de adultos. Nada incriminatorio por sí solo, pero en conjunto esbozaba intención. Dana me advirtió que no sacara conclusiones en voz alta. Deja que ellos armen el cuadro, dijo. Tu trabajo es mantenerte consistente. Esa consistencia importó cuando la Fiscalía del Distrito finalmente se comunicó. La fiscal adjunta René Álvarez solicitó una reunión. Sin acusaciones, solo una conversación. Dana y yo nos reunimos con ella en una sala de conferencias modesta en el centro. René no perdió el tiempo. Estamos evaluando posibles cargos relacionados con explotación financiera de un adulto mayor, dijo. Posiblemente fraude, posiblemente falsificación, dependiendo de cómo se usaron ciertos documentos. Hice la única pregunta que importaba. ¿Qué pasa ahora? Revisión de evidencia, respondió. Cooperación de testigos. Si se presentan cargos, ofreceremos un acuerdo. Si no se acepta, procedemos. Me miró con cuidado. Esto no será rápido. No tengo prisa, dije. Esa noche, Lidia finalmente me confrontó directamente. Esperó hasta que la casa estaba en silencio, hasta que los hijos se habían ido, hasta que sintió que era seguro controlar la narrativa de nuevo. Tú hiciste esto, dijo, parada frente a mí en la sala. Podrías haberlo detenido en cualquier momento. La miré, sin enojo, sin estar a la defensiva. Yo no lo empecé, dije, y no puedo detener lo que no cree. Se rió. Un sonido frágil que no le llegó a los ojos. Siempre te escondes detrás de eso. Procedimientos, sistemas. Actúas como si estuvieras por encima de esto. No estoy por encima, respondí. Estoy adentro. Su expresión cambió entonces. No exactamente a miedo, sino a cálculo. No van a meterme a la cárcel, dijo. No por esto. No respondí. 2 semanas después, Lidia fue acusada formalmente. La acusación listaba cargos bajo la ley de Illinois relacionados con explotación financiera de un adulto vulnerable y documentación fraudulenta. No los cargos máximos, no los mínimos, los suficientes para anclar el caso. No fue arrestada en una operación dramática. Fue notificada a través de su abogado y se entregó voluntariamente. El proceso fue procedimental, predecible, registro público, pero no espectáculo. Trent Walden se retiró como su abogado al día siguiente. Las negociaciones del acuerdo tomaron meses. Lidia rechazó la primera oferta, luego la segunda. Insistió en explicaciones que contradecían la evidencia. Culpó al estrés, culpó al matrimonio, me culpó a mí. Finalmente, el rastro de papel cerró las salidas restantes, las transferencias, la intermediaria, el momento, el poder notarial ejecutado durante vulnerabilidad documentada, la ausencia de asesoría legal independiente para June, las inconsistencias que Lidia ya no podía reconciliar. Aceptó un acuerdo por un delito grave de clase 2. La sentencia reflejó lo que estos casos a menudo reflejan cuando los números son significativos, pero la acusada no tiene antecedentes. Sentencia de prisión suspendida, 3 años condicionados al cumplimiento, 5 años de libertad condicional, restitución total con intereses, divulgación financiera obligatoria y una prohibición permanente de actuar como fiduciaria o manejar los activos de otra persona para satisfacer la restitución.
Lidia fue obligada a liquidar activos. Una propiedad salió al mercado, no la nuestra, y la suya. Una que había comprado silenciosamente el año anterior bajo el nombre de un fideicomiso que ya no podía justificar. No estuve presente cuando la jueza aceptó el acuerdo. Dana sí. Me llamó después. Está hecho, dijo. Me senté a la mesa de la cocina y dejé que eso se asentara. No se sintió como victoria. Se sintió como redistribución de peso, como algo pesado que finalmente se colocó donde pertenecía. Las consecuencias se extendieron hacia afuera. Mi empleador me reincorporó, pero no de inmediato. Hubo un período probatorio, divulgaciones adicionales, monitoreo discreto, sin castigo, solo cautela. Lo acepté. Algunos sistemas perdonan lentamente. Ryan tardó más. Osciló entre la ira y el duelo, no siempre seguro de a cuál pertenecía cada sentimiento. Hablamos. No resolvimos todo. Ese no era el punto. La sanación. Aprendí. No sigue a los veredictos. Hannah comenzó terapia. Luego preguntó si iría con ella a una sesión. Fui. Lidia nunca se disculpó. Cumplió. Asistió a las sesiones obligatorias. Pagó la restitución. Siguió los términos de la libertad condicional. Pero el remordimiento real, requiere mirar hacia adentro. Y Lidia había pasado demasiado tiempo delegando ese trabajo. Dejé de esperarlo. Meses después, recibí una última carta, no de Lidia, sino de la Secretaría del Tribunal. Confirmación de que la restitución había sido completada, que el patrimonio de June estaba oficialmente cerrado. Ese capítulo, sellado. Me senté a la mesa de la cocina esa noche, sin nada desplegado frente a mí, sin documentos, sin líneas de tiempo, sin hojas de cálculo, solo una taza de café, y el silencio que alguna vez confundí con vacío. Pensé en la palabra inútil, en lo fácil que fue dicha, en lo segura que fue creída. El silencio no significa ignorancia, la calma no significa debilidad, y ser subestimado solo es peligroso. Si tú también te lo crees. Lidia pensó que mi silencio me hacía invisible. Pensó que mi contención significaba desconexión. Pensó que el papel era algo que se podía reacomodar sin consecuencias. Olvidó que el papel recuerda. Y antes de que esta historia termine, quiero dejarte con algo que no encontrarás en ningún libro de autoayuda. Si estás en una situación donde alguien está tomando el control de tu narrativa, donde alguien te está describiendo ante otros como alguien que no eres, la respuesta no siempre es gritar más fuerte. A veces, la respuesta es documentar, observar, esperar. No porque seas pasivo, sino porque entiendes que la verdad necesita una base sólida antes de ponerse de pie. Si alguien en tu vida está manejando tus finanzas y no puedes ver los números, pide verlos hoy. Si alguien te dice que no te preocupes cuando preguntas a dónde va tu dinero, esa es exactamente la respuesta que debería preocuparte más. La primera mañana que desperté y me di cuenta de que el caso realmente había terminado, nada se sintió diferente, sin oleada de alivio, sin sensación de triunfo, solo silencio. Era temprano, antes de las 6. La casa estaba quieta, del tipo de quietud que solía ponerme nervioso. Me quedé ahí, acostado escuchándola, dándome cuenta de que por primera vez, en más de un año, el silencio no se sentía como algo esperando ser roto. Vendí la casa de mi madre en Oak Park a finales de otoño, no porque quisiera, sino porque tenía sentido, porque aferrarse a ella habría significado aferrarme a algo que ya había cumplido su propósito. El último día, antes del cierre, caminé por las habitaciones vacías una última vez. La casa resonaba, no con fantasmas, solo con ausencia. Me paré en la cocina donde June solía cuadrar su chequera cada domingo por la mañana. 2 cucharadas de azúcar en su café. Un pequeño cuaderno siempre abierto a su lado. Saqué el diario de mi bolsa y lo puse sobre el mostrador. No aparté la mirada, dije en voz baja, a nadie en particular. Luego cerré la puerta. El trabajo se reanudó gradualmente. Ryan no volvió de inmediato.
Pasaron meses donde nuestras conversaciones se mantuvieron cuidadosas, casi guionizadas. Era educado, preguntaba por el trabajo, evitaba hablar de su madre. No presioné. La lealtad no desaparece solo porque llegan los hechos. Tiene que desenredarse por sí sola. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Llamó una noche y preguntó si aún tenía la vieja caja de recetas de June. Encontré algo, dijo. Vino ese fin de semana y sacó un papel doblado de su bolsillo, un aviso bancario de años antes, dirigido a June, reenviado al correo de Lydia. Lo encontré en los archivos viejos de mamá, dijo Ryan en voz baja. Nunca lo mencionó, no sé por qué. Lo miré, la manera en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel. Está bien, dije. No tienes que arreglar esto. Lo sé, respondió. Solo necesitaba que supieras. Lo veo ahora. Eso fue suficiente. La sanación de Hannah se veía diferente. La terapia ayudó. La distancia ayudó. No excusó a Lydia, pero tampoco se separó completamente. Aprendió lentamente que amar a alguien no requiere defender sus decisiones. Verla aprender eso me enseñó algo a mí también. Lydia nunca se disculpó. Cumplió. Pero el remordimiento real, requiere mirar hacia adentro. Y Lydia había pasado demasiado tiempo externalizando ese trabajo. Una noche, después de que la casa se había quedado en silencio otra vez, abrí el diario de June y leí la última entrada una vez más. Si estás leyendo esto, había escrito, significa que no apartaste la mirada. Cerré el libro. Los sistemas habían hablado. Ahora me tocaba a mí vivir con lo que habían dicho. La justicia, cuando llega, rara vez se anuncia. Se asienta como el clima. Me senté esa noche a la mesa de la cocina con nada desplegado frente a mí, solo una taza de café y el silencio que alguna vez confundí con vacío, y por primera vez ese silencio no era una carga, era una elección. Si todavía estás aquí, gracias. Gracias por escuchar, por quedarte con esta historia a través de sus partes incómodas. Si alguna vez has sido descartado, subestimado o silenciosamente borrado por alguien que pensó que no te darías cuenta, me gustaría saber de ti. Deja un comentario, dime desde dónde estás escuchando, dime qué hora es allá. Estas historias no existen en aislamiento, viven en los espacios donde nos reconocemos. Y si quieres seguir caminando por historias como esta, historias sobre dignidad y el largo arco de la justicia silenciosa, suscríbete. Hay más por delante, y sería un honor compartirlas contigo.